nací en un contexto un poquito breve, voy a contar algo que conté ayer, y desde muy temprana edad me perdí en Lanús, ahí donde vivía. Mis hermanos, mi papá vivía trabajando, le iba bien con su trabajo, pero ausente totalmente en la casa, y en ese contexto comencé a tener malas amistades, malas influencias. Mis propios hermanos comenzaron a delinquir, a robar, robaban roles, oro. Ellos eran piratas del asfalto. ¿Quiénes son los piratas del asfalto en Argentina? Son justamente los que roban camiones, los que hacen salideras de banco. Les encantaba hacer plata. Eran ambiciosos por la plata, pero como digo siempre, el diablo no solamente le dio plata, sino le dio en qué gastarla. Le dijo, yo te la voy a dar, pero mira, gastala así. Y obviamente, drogas, alcohol, la noche. Y me crié en ese contexto. Ayer hablábamos de las adicciones, cuando damos el taller, explicamos que hay causas, ¿no? Que no necesariamente uno llega a una adicción porque se levantó y se tropezó y se cayó y se levantó y ya es un adicto, ¿no? Y los conflictos familiares muchas veces te llevan, te empujan a tomar pequeñas malas decisiones, como digo siempre, que llevan a grandes fracasos. Adrián con 8 años comenzó a ir a la esquina por curiosidad, comencé a tener malas amistades, mis propios hermanos, sus amigos, y ahí comencé a fumar, a tomar alcohol, marihuana, pero ya a los 12 años, para ser breve, ya me inyectaba cocaína. La cocaína en Argentina, de hecho, en los índices del VIH, es uno de los países de Sudamérica que más tuvo contagio. ¿Por qué? Porque el adicto se la inyectaba la droga, a diferencia de otros países. Entonces, nos inyectábamos cocaína. ¿Por qué tan rápido, Adrián? Y porque siempre viví con gente mayor que yo, y eso me llevó a tomar decisiones muy apresuradas, ¿no? Y de la nada estaba en la esquina inyectándome con ellos, comencé a robar, porque a diferencia de ellos, yo quería tener plata, yo quería pagar la droga, nada más. Porque al principio siempre hay un dicho, te la regalan, pero después hay que pagar. Y para pagar tuve que salir a delinquir, y la delincuencia me llevó a la prisión. Antes de eso muere mi madre, antes de caer preso, y fue el primer golpe que uno recibió en la vida, ¿no? Porque uno valora las cosas cuando las pierde. Yo valoré a mi mamá cuando la vi en el cajón, cuando ya no había nada para hacer, y después de eso me perdí, me caí preso, tuve 2 años de menor, 2 años de mayor. Y hablar de pérdidas, hablar de perder a mamá, perder la libertad, y ahí me enteré que había perdido la salud porque había hepatitis en el lugar. Éramos muchos los que estábamos privados de la libertad, así que acomodaron un pabellón en el lugar para poner a todos los que tenían hepatitis. Y ahí me decía que yo tenía hepatitis C. Es una enfermedad grave, ¿no? Acá sé que tenemos médicos. Entonces, cuando me diagnosticaron la hepatitis C, a todos nos separaron, pero a mí me separaron un poquito más, porque tenía algo fuera de lo que ni ellos conocían, año 83. Y eso era el VIH, el SIDA, tenía SIDA. Los médicos no sabían ni cómo decírmelo. De hecho, me dijeron, usted tiene la peste rosa. Quizás los mayores y aún los médicos saben que esta enfermedad, cuando apareció en el mundo, se la relacionaba exclusivamente con la homosexualidad, ¿sí? Después, cuando esto se fue sabiendo, conociendo, estudiando, se sabe que hay diferentes medios de contagio. Y obviamente, yo contraje el VIH porque compartí jeringas con otros jóvenes que nos inyectábamos la droga. Me preguntan muchas veces, ¿qué sentiste, Adrián? Y es difícil explicarte, porque yo te lo hablo muy natural, pero en ese momento no era natural. Todo el mundo se moría, no había tratamiento, no había retrovirales, no había análisis que hoy te dicen y te informan el estado del paciente. De hecho, hasta me animo a decir que pasó a ser una enfermedad crónica, porque si vos haces bien los deberes, tomás los retrovirales, te cuidás con tu salud, haces una buena dieta, podés vivir bastante bien en la vida. De hecho, mirá, estoy acá de pie, recién, de hecho, los cumplí en Ecuador, mis 54 años. Y nunca pensé que iba a estar vivo después de tantos años. Tengo más de 30 años, tengo más tiempo de vivir con VIH que sin VIH. Y la hepatitis C también fue un golpe duro, ¿no? Bueno, seguí perdiendo. Pierdo a mi papá, al poco tiempo muere mi viejo. Y la gota de agua que rebalsó el vaso, que a mi hermano lo matan. A uno de mis hermanos delincuentes cae abatido. Y yo ya estaba con 20 años, ya había cumplido los 4 años de prisión.
Y en esa condición ya de tanta desesperanza, de pérdida, de enfermedades, de luto, un domingo a la noche pasé por la esquina de una iglesia evangélica, sin saberlo, y ahí estaba un joven que ayer estuvo, que ya no es tan joven, el pastor de la iglesia aquí en Betania, Pablo Martini. En ese tiempo Pablo era el hijo del pastor de la iglesia ahí en Lanús. Y Pablo salió con su Biblia, su pelo corto, yo le decía que parecía un Simpson, porque era un bicho raro para mí, yo con el pelo largo, lleno de tatuajes, decía, ¿de dónde salió este loco? Y me dijo, Dios te ama. Y yo me reí, ¿no? Porque digo, si supiera, ni el nombre le conocía, todo lo que Adrián había vivido hasta ese momento, no sé si me lo diría. Y sabes que me llamó la atención porque, paréntesis, nadie me había dicho eso en toda mi vida. Uno a veces cree que la gente conoce de Dios, conoce el Evangelio, y por eso decimos, sí, ya está, ¿para qué hablarle, no? Más a personas así, ¿no? O los prejuicios, ¿viste? Que personas que han sido alcohólicas toda la vida, ¿y qué le vas a hablar a ese? ¿Qué va a cambiar ese? Y mira, no depende de vos o de mí, depende de Dios. Cuando Dios quiere hacer una obra, la hace por más imposible que sea. Y así fue que recibí a Cristo, porque es larga la historia. Entendí que era un pecador, entendí que me iba al infierno por mi pecado, entendí que la enfermedad, yo le decía, mirá Pablo, tengo SIDA, mirá Adrián, es grave, pero más grave que el SIDA es el pecado. Y por la gracia de Dios, él estaba estudiando la Biblia en un seminario. Yo no sé si borraste la foto de ayer. Dios me permitió conocer a una hermosa cordobesa de ojos azules que me encandiló en el Instituto Bíblico. Pude hacer un tratamiento por el VIH en Francia en el año 96 y en el año 97, obviamente siempre con el control y con el permiso de los médicos, me pude casar. Tengo una hija a los 3 años con un tratamiento, que eso lo tendría que explicar un médico. Sería bueno apagar la luz, pero ahí está. Samuel es ecuatoriano, yo le digo que es Piero Hincapié. ¿Viste el defensor de la selección ecuatoriana? ¿Lo conocen o no? Bueno, miren, ella es Alba, ella es mi esposa, tiene unos hermosos ojos azules, ella es mi hija, que se llama Gracia Belén, y él es mi yerno ecuatoriano, así que tengo el corazón mitad argentino y mitad ecuatoriano. Es un milagro esto. Más, yo sé que hay médicos, lo conocí a David, no sé si hay otros más, pero ellos te pueden hablar de la ciencia y estar vivo. Aparte, después de la hepatitis C, después del SIDA, la hepatitis C estuve 2 años con interferón. Él le puede explicar lo que es esto. Es fuertísimo. Me daban todos los lunes. ¿Por qué 2 años? Te dan 1 año, es un tratamiento de 1 año, pero como lo hice mal, porque en la semana 48 de darme la vacuna, me agarró neumonía, tuve que suspender el tratamiento, me faltaban 4 semanas y yo tuve que suspenderlo y empezarlo de vuelta. Así que fue dificilísimo. Cada vez que me daba el interferón, 40 veces un estado gripal, del dolor de cuerpo, de sentirte mal. Después de eso, meningitis, estuve una meningitis, también con HIV. Y lo último, viste, como los vendedores, como si esto fuera poco, me agarró leucemia. En el año 2015 tuve una leucemia, pero mielicítica aguda. Ese fue el cuadro cuando me hicieron la punción en la médula. Estuve 3 meses a transfusiones con un catéter, no sé cómo se llama, eso que te ponen acá para ponerte la quimio, los antibióticos, y realmente yo creía que esa no zafaba, y me costó ponerme de pie, me costó realmente. ¿Qué te quiero decir con todo esto? ¿Por qué te cuento lo de las enfermedades y todo lo demás? Porque yo ya había recibido a Cristo, yo ya era papá, ya era misionero, estaba por todos lados. Dios me había llevado ya 35 países del mundo predicando, dando charlas, contando mi testimonio, la historia de cómo Dios puede transformarte de una vida de fracaso a una vida de triunfo, de una vida de muerte a vida, porque estaba muerto, estaba perdido, estaba condenado. Y de repente encontrarme y tener una familia sin merecerla, tener una hermosa hija, hoy un yerno, que también ellos sirven a Dios como misioneros, pero las enfermedades cada vez que algo aparecía era un golpe de knockout, porque no eran gripes, no era no sé si me entienden, cosas sencillas, eran cosas muy duras que me llevaban a procesos muy duros. Pero siempre Dios estuvo allí. ¿Y sabes qué? Cada vez que tengo la oportunidad de estar con la iglesia, con el pueblo de Dios, si hay algo que me encanta, es motivarte. ¿Motivarte a qué? Yo
me quebré cuando el pastor se quebró, porque a veces uno tiene hijos, nietos, familia enferma. Y pasa por pruebas que a veces no les encontrás una explicación. Y han hablado de lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial, en Siria, con Israel, Palestina. Yo creo, no podemos poner fecha, pero ya estamos cerca del arrebatamiento, ya estamos cerca. Esto es un momento, el abrir y cerrar de ojos que habla a Tesalonicenses y nos vamos a ir. Paréntesis, yo no sabía leer ni escribir cuando me convertí. Cuando Pablo me llevó al instituto bíblico, yo aprendí a escribir y a leer transcribiendo los proverbios. Porque era más burro que el Chavo del Ocho y tenía menos plata que el Chavo del Ocho. Y yo estaba totalmente desesperanzado, pero siempre me identifiqué con un hombre. Vamos a Hechos capítulo 27. Brevemente yo te quiero contar la historia de este hombre de Dios en medio de una tormenta, de una tempestad, que quizás te hace sentir que vos estés pasando por lo mismo hoy. Quizás tu prueba la ves como algo, como un barco que se mueve y no se calma y las aguas no se calman y decís, pero ¿para cuándo o hasta cuándo yo tengo que estar bajo este proceso? Mira, me encanta. Hechos 27, Pablo está yendo a Roma, Pablo estaba preso, declara en Jerusalén y Pablo tiene que ir a Roma. Entonces, yendo a Roma, se encuentra en medio de una embarcación, él venía ya navegando. Y dice Hechos 27, versículo 7, dice, y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Nido, dice versículo 8, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, me encanta. Pablo, el apóstol Pablo, diciéndoles, versículo 10, qué hermosa que es la palabra de Dios. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, versículo 11, eso es clave. Pero el centurión dice que le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. Paréntesis. ¿Cuántas veces nos metemos en problema por no escuchar el consejo de Dios? Por no escuchar el consejo de nuestros ancianos, de nuestros pastores. ¿Cuántas veces tenemos que ser quebrantados por ser necios y no oír? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ¿saben qué? Estos hombres tuvieron la oportunidad. Mirá, Pablo era un hombre que estaba curtido. Pablo era un hombre que ya tenía varios viajes misioneros en su espalda, varias navegaciones. Él sabía, es como hablar con un gran pescador de la pesca. Yo voy a pescar y no pesco ni un nada, porque soy de madera, porque nunca fui a pescar. nunca me gustó, soy muy inquieto. Si de hecho me ven, no puedo estar quietito. Me dicen que soy el endemoniado gadareno, ¿viste? Me tienen que atar con cadena para que me quede quieto. Imagínate a alguien como Adriana pescando. No, los echo a los pescados, ¿viste? Si hago ruido, no sirvo para estar callado, no sirvo para estar tranquilo. Entonces yo ¿qué sé de pesca? Nada. Pablo, sin duda, sabía de navegaciones. ¿Por qué? Porque había navegado. Porque antes no se volaba. Antes no tenías ni tren, ni colectivo, ni bucetas, ni nada. Antes era subirte a un barco y arriba. ¿Y sabes qué? Pablo, que conocía el entorno y que conocía de tormentas, y previendo todo esto le dijo, varones, creo que esto, si zarpamos de acá, vamos a tener prejuicios, aún hasta podemos perder nuestras propias vidas. Pero no escucharon. ¿Y qué hicieron? Zarparon. ¿Y sabes qué? Versículo 20, ya habían entrado en la tormenta, dice, yo Charles, para resumir y para llegar a lo que quiero compartir con ustedes, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña. Y fíjense, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, me encanta, subraya eso en tu Biblia. Entonces Pablo, ¿qué hizo el apóstol? Dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, había sido cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Se acuerdan? Versículo 11. Pablo les habló. Pablo les dijo, hey, se nos viene la noche, como dicen en Argentina, hay que aguantarse la calor con saco. Mirá que si no escuchás, la prueba va a venir. ¿Por qué? Porque sos un necio. Cuando hablamos y cuando platicamos con los jóvenes, ¿no? Hay dos maneras de aprender en la vida, hermanos.
¿Por el consejo o por la experiencia? Cuando aprendés por el consejo, según el libro de Proverbios y la palabra de Dios, sos un hombre y una mujer sabia, sabio. Escucha, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Eso es tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos queridas, hermanas, hermanos, hay que aprender a guardar el consejo de la palabra de Dios. Adrián no está acá por ser un superhombre, sino porque me dejé transformar por el Dios de la Biblia. Así como subrayé mi Biblia, el Señor subrayó y tachó mi corazón a full. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que nos cambia, la palabra de Dios es la que nos hace bien. ¿Y saben qué? No se quedó ahí, porque capaz que viste uno es resentido, si no me escucharon, arréglensela. No, dice que se puso de pie. ¿Por qué se puso de pie? Porque estaban todos en el piso. Estaban todos en la lona. Dice la Biblia, ahí literalmente, habían perdido toda esperanza de ser salvos. ¿Cuántas personas? 276 personas iban en esa embarcación. No eran pocas. ¿Y sabes qué? Versículo 22 de vuelta, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá, fíjate, ninguna pérdida ante vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y de quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. ¿Y saben qué tuvo este hombre? En medio de la tempestad, en medio de la prueba, determinación. Porque como te digo, se puso de pie. Se puso de pie. Yo creo que muchas veces en la vida he escuchado y he visto tantos cristianos vivir vidas derrotadas, vidas de rodillas, vidas miserables. ¿Cómo todavía ahí vamos peleándola? No, hermano. Está bien que la pelees, pero viste, a veces es como que decís, ya están derrotados y no entienden de que en Dios se puede vivir vidas diferentes. Si yo me hubiese entregado, decía, tengo sida, tengo esto, no tengo padre, y me hubiese quedado en el pasado y no hubiese experimentado nada de lo que experimenté, y no fue algo mío, fue algo de Dios. Pero yo decidí acercarme a Dios, yo decidí ir a la fuente, yo decidí clamarle, yo decidí ponerme de pie, y Él hizo el milagro. Obviamente yo no hice nada más. Siempre lo milagroso lo hace Dios. Lo pequeño te lo deja a vos. Pero vos por lo menos tenés que hacer lo pequeño. Y en lo pequeño muchas veces implica ponerse de pie, querido. Dios te está demandando y está buscando hombres y mujeres que entiendan de que esta vida es pasajera. Hermanos queridos, estamos muy cerca. Yo no soy quien para poner fecha, porque la Biblia no pone fecha. Pero ¿qué estás haciendo para la eternidad? Está bueno tener dinero, está bueno tener casa, está bueno tener tu carro, está bueno tener tu título, está bueno, todo está bueno. Pero todo eso es parte de esta tierra, se queda acá. Y Dios te invita a invertir en lo eterno. ¿Sabes por qué estoy acá? Porque hubo personas que se pusieron las manos en el bolsillo y me llevaron a un instituto bíblico, que en ese momento me estaba rehabilitando de las drogas, y tantas cosas que Dios usó. Cuando tuve que viajar a Francia para hacer tratamiento, una iglesia dijo, Adrián, hay un tratamiento, yo te llevo. Y me llevaron, hermano. Y me habían conocido un fin de semana. Me dijeron, Adrián, hay un médico en Francia que es muy bueno con esto, vamos. Yo en ese momento no tenía plata para tomarme una buseta de ahí al instituto bíblico. Dios es fiel, pero Dios quiere usar, no te estoy pidiendo nada, Dios es muy bueno con Adrián. Y gracias a Dios no me falta nada. Y Dios siempre ha suplido para mi hija, para mi esposa, para Adrián. Y siempre doy testimonio de que Dios es fiel. Mira las aves del cielo que no siembran ni trabajan, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Lo he comprobado, lo he vivido, lo vivo todos los días. No valéis vosotros mucho más que ellas, dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Cuando vos vas al libro de Josué, ¿qué le dice Dios a Josué después de la muerte de Moisés? Fíjate qué hermoso, porque yo quiero leerte la Biblia. Dice así: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿qué le dice Dios a Moisés?
mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán. ¡Hey! Ya está. Ya Moisés murió, ya está en la gloria, ahora te toca a vos. Él ya lo hizo. Él estuvo de pie guiando al pueblo de Dios. Ahora te toca a vos, Moisés. Vos sos el protagonista, levántate. Levántate. ¿Y por qué Pablo tiene esa experiencia? Porque la tuvo desde que se convirtió. Si vos vas a Hechos capítulo 9, cuando la conversión de Pablo, siendo Saulo de Tarso, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, levántate, y ve a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Versículo 8, entonces Saulo se levantó, obedeció al Señor, a la palabra de Dios. Versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Versículo 20 dice: y enseguida predicaba la palabra del Señor. Versículo 22 lo tengo subrayado: pero Saulo se esforzaba. No solamente que enseguida predicó la palabra de Dios después de haberse levantado, sino que se esforzaba. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que no creían? Ni los propios discípulos creían en la conversión de Pablo. Porque Pablo hasta ese momento había sido un perseguidor, un blasfemo. Había sido parte de la muerte de Esteban. Testigo. Dice que las ropas de Esteban las pusieron a los pies del apóstol Pablo. ¿Y saben qué? Se puso de pie. Cuando Dios habló con Jonás, ¿qué le dijo? Levántate y ve a Nínive. No se puede servir al Señor sentado o en la playa. Servir a Dios, servir al prójimo, habla de acción. Por eso el levantarse. Por eso el dejar la zona de confort y entrar en la zona de conflicto. Pablo Martini me predicó el Evangelio y a la noche, era un domingo a la noche, salí a la iglesia y me dijo: mirá, Adriano, ¿dónde vas? Y no sé. Yo en ese momento tenía pedido captura, me había fugado de un lugar cuando asesinaron a mi hermano y digo, no sé. Venía a mi casa, me llevó a dormir a su casa, al otro día me llevó al Instituto Bíblico. Yo sé que es una locura, ¿no? Es una locura, porque no te estoy diciendo que le abra la puerta a cualquiera, ojo, o al amor de Dios. Pero yo hablo de lo que he vivido con él, ¿no? Y digo, gracias, Señor, por gente así que no dudó en echarme una mano y en ser parte. Pablo me casó, Pablo estuvo cuando nació Belén, Pablo estuvo siempre y hasta el día de hoy. Hace 2 meses lo llamé, le dije: papá, yo le digo papá porque es mi padre espiritual, te quiero ir a ver. Hace varios años que no venía, yo vine como 10 veces a Ecuador, pero hacía varios años que no nos vimos, falleció el papá, le dije: te quiero ver, me gustaría gastar tiempo con vos. Dijo: sí, si venís a Ecuador vamos a armar cosas para que... Y ya estoy llevando casi 22, 23 días, ya regreso si Dios quiere el martes, Argentina. ¿Y saben qué? Cada vez que tengo la oportunidad de estar con él, nos divertimos tanto, nos acordamos tantas cosas, porque no fue fácil, No fue que yo al otro día el apóstol Pablo estaba predicando y enseguida, no. Fui un cachivache muchos años. Y me costó mucho aprender a decir que no. Re cleptómano, re ladrón. Yo cuando estaba en el Instituto Bíblico, tocaba los autos y les hacía ¡tuc! Y les abría la puerta, caminando, Porque eso hacía en la calle antes. Cuando yo hacía así ¡tuc! Y sabía que el auto estaba abierto, me metía. Si no, rompía el vidrio, ¿no? O sea, cuando quería entrar de prepo, entraba, pero yo trataba primero la suavidad, a ver si estaba abierto. Y saben que en el Instituto Bíblico hacía eso, abría las puertas de los autos. Digo, no, tengo que dejarlo, ¿viste? Obviamente que no les robaba nada, pero, ¿viste? Había sido tanto tiempo, había sido tanto los hábitos de drogarme, de mentir, y Dios, con la palabra de Dios, me fue transformando. ¿Y sabes qué? Dios... ¿Viste cuando está Pedro y Juan que van al templo de la Hermosa? ¿Quién estaba? Un paralítico. ¿Qué le dijeron? A mí me encanta, no tengo plata ni oro, pero en el nombre del Señor Jesucristo, lo que tengo te doy. ¿Pero qué le dijeron? Levántate y anda. Y yo creo que para eso estamos en este mundo, para llevar un mensaje de esperanza en medio de la tormenta. ¿Y sabes qué? Ese hombre no solo tuvo, Pablo, en medio de la tormenta, determinación, sino que tuvo dependencia. Me encanta esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque si vos lees
¿Qué le dio la seguridad a Pablo? No es que era un superhombre, sino saber que él estaba respaldado por Dios. ¿Por qué? Pero ahora os exhorto, Hechos 27, de vuelta, versículo 22, a tener buen ánimo, pues en ninguna pérdida de vida habrá, solamente la nave, porque esta noche ha estado, fíjate, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas, por tanto ten buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Qué es eso? Depender de Dios. Él la tenía clara. Fíjate vos, le dice en un momento, porque seguían desanimados, dice: por tanto, versículo 34, por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues aún ni un cabello de vuestra cabeza se va a perder. Se va a caer ni un pelo se te va a caer. Como diríamos en Argentina, dormí sin frazada, tranquilo. Está todo bien. Y me encanta porque qué lindo es dar ánimo a la gente. Hay personas que son especiales para desanimarte. Pase que hacen títulos para tirarte pálida. Y yo creo que estamos en esta vida para decir: se puede, pero no con nuestras propias fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que está aquí adelante no es un teólogo, es sin ofender a los verduleros, ¿viste? Es decir, es lo vil y menospreciado. Me encanta cuando la Biblia habla de Pedro, de Juan, de los apóstoles. Estos que trastornan al mundo han venido aquí. Hombres del vulgo y sin letra. Y Dios está buscando un corazón que esté dispuesto a dar. Cuando te digo dar, no es dar plata, eso es lo más fácil. Es dar la vida. Es entenderte que yo tengo que sembrar en el banco de la eternidad. Porque todo lo que queda acá se lo va a llevar. ¿Vos alguna vez viste un sepelio y atrás del cajón fúnebre una mudanza? Que el hombre se esté llevando a todos para el cementerio, el dueño. No, lo deja todo, se queda todo. Porque es así. ¿Y sabes qué? Fundador de esperanza. Porque continuamente ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? Versículo 44. Entonces lo demás parte de las tablas, parte de las cosas de la nave, y así aconteció, dice el versículo 44 de Hechos 27, así aconteció, ¿qué dice? Que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Se cumplió o no se cumplió? Dios usó a ese hombre para la salvación física de esos hombres. Porque esos hombres que estaban agonizando y temblando y en el piso, salieron a tierra y nada les pasó. Dios cumple sus promesas. ¿Y sabes qué? ¿Para qué estamos en esta vida? Para eso, para llevar aliento y ánimo. Ahora, hay dos cosas que vos podés hacer a través de lo que escuchaste en esta mañana. En Argentina le decimos palangana a lo que se usa de plástico para lavar los pies. Son unas cosas así, unos fuentones. No sé cómo le dicen en Ecuador, nunca pregunté. La vaquera. La vacara. Ah, la vacara. Muy bien. Bueno, hay dos en la Biblia. ¿Me pueden decir cuáles son las dos? En la Biblia hay dos lavacaras. Vos dentro de esa vas a tener que elegir una o la otra. Una fue, te la digo porque ya se pasó el tiempo, Juan 13, la última cena, el aposento alto. Dice que Jesús se ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pero después tenés otro lavacara. Este no se lavó la cara, se lavó las manos, fue Pilato. Si vos vas a Mateo, ¿qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Se lavó las manos diciendo: yo paso. Yo paso. Y yo creo que hay muchos creyentes. En España hay un juego que se llama pasota, que te permite estar y salir del juego en el momento. Cuando vos te la ves difícil, tenés vidas que te dan para decir paso. Seguís permaneciendo en el juego, pero en esa rueda pasaste y no perdiste. Y yo creo que en la vida muchas veces somos así, creyentes pasotas. Vemos la necesidad, paso. Que la haga el pastor. Como el buen samaritano que ayer se mencionaba, ¿no? Pasó el religioso, pasó aquel, hasta que pasó el samaritano y, movido a misericordia, obró en la vida de esa persona que había sido dañada.
Hermanas, hermanos, yo hablo con mucha efusividad y no te estoy retando, no te estoy con amor, soy así. Pero si lo hago es porque te quiero alentar. Porque realmente yo creo que Dios te quiere usar. Dios quiere usar tus dones, tus talentos, todo lo que sos y todo lo que tenés para hacer la obra de Dios. Y para entender de que siempre me gustó ver esos niños. Qué lindo. Qué lindo que puedan invertir en esos niños que no eligieron dónde nacer. Yo no elegí dónde nacer. Yo hoy que veo hogares cristianos digo, ¿cómo me hubiese gustado nacer en un hogar cristiano? Nací en un hogar lleno de violencia, lleno de peleas, de gritos, de insultos, de drogas, de armas. Pero Dios transformó mi vida y hoy puedo llevar un mensaje de esperanza, porque Dios es el Dios de toda esperanza. Amén. Así que yo tengo un libro, no lucro con eso, pero yo me pagué mi pasaje a Ecuador con esos libros. Así que si alguno quiere, obviamente que en el libro hay mucho más, se llama Camino a la Libertad. Muchas veces cuando estoy en Argentina los regalo, porque tengo y Dios me provee. Acá no puedo porque me tuve que hasta pagar, ¿cómo se llama eso en el avión? Sobrepeso. Tengo sobrepeso, yo tenía sobrepeso en la balanza. Digo, ojalá que no me quieran pesar a mí si no te voy a estar a la mano. Pero si alguno quiere ser parte, de corazón, ahí está la historia. Es un material para leerlo, pero es un material más bien para regalarlo. Porque creo que todos pueden conocer un Adrián o una Adriana o personas que necesitan conocer un milagro, ¿no? Y encontrar esperanza, ahí predico el Evangelio. Así que si alguno lo quiere tener, bien. Si no, gracias y que Dios les bendiga.